capítulo 5. Carta a los Romanos, capítulo 5, y hoy vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Repito, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Leo para ustedes, dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Como pueden ver, es una unidad un poquito larga, pero es que es una sola unidad de pensamiento. Hay un paréntesis que vamos a explicarlo más adelante. Pero la unidad de pensamiento es muy clara. Adán y Cristo. Podemos titular el sermón Representantes en Adán y representantes en Cristo. Recordemos que hemos anunciado en sermones anteriores que la raza humana siempre ha tenido un representante legal o un representante federal. Adán era el representante federal de toda la raza humana. Y con la caída siguió siendo el representante federal de la raza humana. Pero luego vino el segundo Adán, Cristo el Señor, el Dios hecho hombre, el Dios humanado, encarnado. Y como segundo Adán vino a cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir. Y entonces en Cristo hay la representación legal y federal de todos aquellos que creen en su nombre. En Adán, toda la raza humana está representada en Adán. Pero en Cristo únicamente los que creen en Cristo. A manera de introducción podemos decir que del capítulo 1 hasta el capítulo 3 hemos expuesto acerca de la condenación del hombre ante un Dios santo. Vemos como todos los hombres estaban bajo condenación y pecado, y luego el apóstol Pablo hace una distinción entre los gentiles y los judíos para concluir que tanto gentiles como judíos estaban bajo pecado y bajo condenación. Luego del capítulo 3 hasta lo que hemos avanzado del capítulo 5, hemos aprendido acerca de la justificación, el hombre siendo declarado justo por Dios basado en la obra de Cristo en la cruz y de acuerdo a las riquezas de la gracia de Dios. Entonces en 5 capítulos tenemos 2 temas esenciales. Primero la condenación y luego la justificación. Ahora, en Romanos capítulo 5, del versículo 12 al versículo 21, tenemos comparada y contrastada lo que es la condenación y lo que es la justificación. Noten, hermanos, las palabras de comparación.
Por ejemplo, en Romanos 5, versículos 18, 19 y 21, vemos las palabras así como o así también, comparando la situación. Ahora miremos la palabra de contraste, no como en Romanos 15 y 16, y mucho más también en Romanos versículo 15 y versículo 17. Y mucho más cuando sobreabunda la gracia. Entonces también tenemos en ese texto lo que es una comparación y lo que es un contraste, de cómo es el estado en Adán y cómo es el hombre contrastado con Adán en Cristo Jesús. Ahora, notemos también que la comparación y el contraste es entre dos hombres, Adán y Cristo. Y notemos estos dos actos. Primero, en Adán está claramente establecido el acto de desobediencia al comer del fruto prohibido. Eso usted lo encuentra en Génesis 3:6, donde está la caída del hombre. En cambio, el acto de obediencia de Cristo cuando murió en la cruz. Vamos por un momento a Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En realidad, la obediencia de Cristo se tiene que tomar más en la medida de que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto lo digo porque muchas veces nosotros enfatizamos más en la obediencia de Cristo a la ley. Pues por supuesto Cristo podía cumplir la ley toda porque Él es Dios. No podía, el Señor no podía no pecar porque Él es Dios. Entonces en ese sentido, cuando hablamos de la obediencia de Cristo, aquí en Filipenses claramente se nos dice que no fue tanto en el sentido de la obediencia a la ley, aunque Él la cumplió toda para la justicia de Dios, sino que obedientemente fue hasta la muerte y muerte de cruz. De ahí que comprendamos la oración del Señor. Padre, si es posible que no beba yo esta copa, no la beberé, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces vemos el contraste. Adán desobedece. El único mandamiento, no comas de ese fruto. Pero por otro lado, Cristo obedece, yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora miremos los dos resultados obtenidos de esos dos representantes federales o legales. Lo que hizo Adán fue traer los siguientes resultados: muerte, juicio y condenación. Mientras que Cristo trajo como resultado vida, justicia y gracia. Qué tremendo contraste, ¿no, hermanos? Muerte, juicio y condenación contra vida, justicia y gracia. Y aquí podemos ir comparando muerte con vida, juicio, que es la ira de Dios, con justicia, que fue satisfecha por Cristo, y condenación por gracia salvífica. Allá tenemos otro argumento que nos debe llevar, por supuesto, a adorar, a exaltar y a depender de nuestro bendito Señor y Salvador, que vivíamos en muerte, juicio y condenación, y nos ha traído vida y justicia y gracia. Ahora, como les he dicho anteriormente, es muy importante siempre enfatizar que estos hombres son representativos, porque ellos actuaron en nombre del ser humano, del hombre, tal así como cuando usted elige o vota por algún gobernante que lo quiera representar a usted en sus intereses, o así como la gente vota para elegir un gobernante, sabemos que lo que ese gobernante haga, bien o mal, o para bien o para mal, afecta a toda la nación. Esto es bueno entenderlo porque mucha gente dice, pero pastor, ¿cómo así? Pero si Adán pecó hace como 6.000 años, ¿yo por qué tengo que tener culpa? Bueno, es que él es el representante legal de la raza humana. Así como su presidente es el representante legal del país. Y todo lo que él haga, o lo beneficia o lo perjudica. O sea, siempre va a haber una afectación, porque hay una representación legal y federal. Es importante comprender nuestra historia en Adán y ahora ver nuestra historia en Cristo. Es muy importante darse cuenta que cuando Adán pecó en el jardín del Edén,
tú y yo estábamos allí en el jardín del Edén. Pero ¿cómo? Si eso hace más de 6.000 años. Bueno, pero si nosotros no queremos reconocer que estábamos en Adán cuando él pecó, entonces tampoco tendríamos que reconocer que estábamos en Cristo cuando él murió por nosotros en la cruz hace 2.000 años. Usted no puede rechazar uno y aceptar lo otro. Tiene que entender las dos cosas. Que en Adán pecamos porque estábamos representados en Adán, y en Cristo vivimos porque estamos representados en Cristo. Así es de que es importante que nos demos cuenta de esto. Tú y yo estábamos allí cuando Adán pecó y allí morimos. Pero de ese mismo modo es vital que nos demos cuenta que cuando Cristo murió en la cruz, tú y yo estábamos allí cuando crucificaron a nuestro Señor. Porque nosotros mismos estábamos allí en ese momento, porque Él estaba muriendo por nosotros, por su pueblo, por sus ovejas, por usted y por mí. Ahora, el punto principal de esta porción es el triunfo de la gracia de Dios sobre el pecado. Miren lo que dice Romanos 20:21, el versículo 20 y 21 del capítulo 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado sobreabundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no es mediante Cristo Jesús, no hay nada más. Solamente Cristo satisfizo la justicia del Padre, y solamente su sacrificio nos puede llevar a ese punto. Pero también vimos una frase clave al principio, ¿recuerdan? La frase mucho más, que está aquí. Miremos qué dice Romanos 5, versículo 15, 17 y 20. El 15 nos dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron ¿qué? Mucho más. Tenga bien en cuenta esa palabra. Mucho más es un significado grandioso, enorme. Es decir, es mucho mayor la gracia que el estado de la condenación. Es mucho mayor la gracia para el que ha sido receptor de la gracia de Cristo, porque dice que mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, otra vez la palabra mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esto es glorioso, hermanos, porque cuando entendemos nuestra situación y nuestra posición legal delante del Señor, legal no porque la adquirimos nosotros, sino porque nos fue dada por Él, esta es la condición de un verdadero hijo de Dios, sobre el cual debe abundar y sobreabundar la gracia del Señor. Ahora el apóstol Pablo más adelante lo explica. Entonces, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, por eso voy a pecar más. Dice, en ninguna manera. Ni se nos ocurra. Porque eso de pecar deliberadamente es más grave. Es pisotear esa gracia abundante y sobreabundante que el Señor nos ha dado. Aquí lo que nos quiere decir esta porción es que lo que Cristo hizo superó y sobrepasó en mucho lo que hizo Adán, pero mucho más. Ahora, aquí también quiero hablar un poco acerca de lo que exponen los universalistas. No sé si entienden qué es el universalismo, es decir, que Cristo murió por todo el mundo. Y el universalista dice que Cristo no salvó a nadie, sino que hizo posible la salvación para todos, pero que solamente se salvan los que deciden acogerse a ella. Y aquí pareciera que esa falsa doctrina del universalismo fuera enseñada en Romanos 5, 18 y 19, porque miren lo que dice. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Claro, si yo lo leo así textualmente pareciera que dijera eso. Pero cuando leemos el contexto completo,
vemos que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿por qué es bueno aclarar esto, hermanos? Porque el universalismo enseña que finalmente todos los hombres serán salvos. Entonces la pregunta es, si todos los hombres serán salvos, ¿para qué estamos usted y yo aquí? ¿Para qué oramos? ¿Para qué nos arrepentimos de nuestro pecado? ¿Para qué? Si todos ya vamos a ser salvos. Y eso es lo que se predica en la iglesia tradicional. Se muere el perverso más perverso y allá está en el cielo. Nunca se arrepintió, pero él está en el cielo porque Dios es amor y Dios murió por todos. Ahora, esto no es cierto, porque sería también contrario al mensaje de todo el libro, aún del mismo libro de Romanos y de todas las Sagradas Escrituras, porque este mismo libro de Romanos dice que nadie será salvo sin fe. Vamos por un momento al capítulo 10 de Romanos y miremos los versículos del 9 al 17, les leo. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está muy claro. Hay que invocar, hay que creer, hay que tener fe. Entonces no es que automáticamente todo el mundo es salvo, aunque no crea, aunque no haya escuchado el evangelio, aunque no se haya arrepentido. No, eso no es cierto, hermanos. Aquí la clave en esta sección de Romanos 5:17, que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces la palabra clave es recibir. Ahora, ¿qué significa recibir? Es creer ese mensaje. Si ustedes ven en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos da mucha luz al respecto de eso. Ustedes saben que en Juan capítulo 1, en el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí tiene varias implicaciones. Uno, significa que no todos eran hijos de Dios, sino únicamente los que le recibieron y creyeron en su nombre. Ahora, aquí no está hablando de que te recibo en mi corazón, como muchos administran esa oración que no es bíblica. ¿Qué fue lo que recibieron? El mensaje que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, o no le reconoció, o no lo aceptó.
en que Él era el Dios encarnado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué fue lo que no recibieron? Esto. El hijo de un carpintero es el Mesías, no puede ser. Que Él diga que Él es el verbo encarnado y que Él era el verbo y que estaba con Dios y que Él es Dios, eso fue lo que rechazaron. Aquí se habla de creer, es el recibir, es aceptar y es reconocer que este mensaje es verdadero y que Cristo es Dios, que es el Dios encarnado, el Dios humanado, el Salvador de nosotros. Entonces la palabra clave es que hay que recibir y creer. No es decir, Señor, te abro mi corazón. No. El Señor es el que abre los corazones, pero nosotros tenemos que creer el mensaje del Evangelio. ¿Qué predicó el Bautista y qué predicó Cristo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y creed el Evangelio. Muy bien. Nuevamente en Romanos 5:12 y en los siguientes versículos, ¿qué es lo que vemos? Que Pablo asume con mucha claridad que Adán fue una persona histórica real, tan histórica como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos. Y al ser una persona histórica real como Moisés, pues también tenemos que comprender que Cristo es una persona histórica, real. Algunos teólogos han dicho que los apóstoles nunca vieron resucitar a Cristo entre los muertos de manera física, sino que Él resucitó en sus corazones espiritualmente. No, Cristo fue un personaje histórico, vivió, caminó, durmió, sintió hambre, sueño, cansancio, fatiga, y fue hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Aquí vemos claramente entonces que tanto Cristo como Adán fueron personajes históricos. Y es tan claro que si yo rechazo la historicidad de Adán, entonces no puedo creer en la historicidad de Cristo. Porque aquí hay una comparación entre Adán como el primer hombre y Cristo como el segundo Adán. ¿Ven? Si rechazo el primer Adán y digo, como dicen muchos filósofos, que todo Génesis, y más que todos los evolucionistas, del capítulo 1 al capítulo 11 es pura metáfora, es pura fábula, niegan todos los 11 capítulos de Génesis, entonces ¿cómo vamos a poder entender a Cristo? ¿Y cómo vamos a poder pasar entonces de lo místico y de lo fabuloso a lo histórico? Si Cristo no es histórico, pues vana es nuestra esperanza. El apóstol Pablo dice, si el Señor no resucitó, vana es nuestra esperanza, hemos perdido el tiempo en todo. ¿De qué nos sirve creer en un fantasma? ¿Ven? Entonces Cristo es un personaje histórico, Adán es un personaje histórico. Vamos a mirar algunos textos que nos ayuden a dilucidar aún más esto. Y estamos ahí mismo en Romanos. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí ven? ¿Sí el impacto de un hombre histórico? Todos pecamos. Si hubiera sido un personaje ficticio, entonces no tendríamos por qué tener esas consecuencias. Miremoslo en Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Está comparando a Adán con Cristo en el sentido de sus contradicciones, pero también en el sentido de lo que es la relación que existió entre ellos, representantes legales. El uno de toda la raza humana y el otro del pueblo salvado. Miremos más evidencia. Por ejemplo, 1 Corintios 15. Versículo 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sí? Está comparando dos personajes históricos. Miremos el versículo 45, de ahí también de Corintios. Así también está escrito, y escuchen esto, hermanos, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Por eso decimos que parte de la herencia de Adán es la muerte, pero en Cristo es la vida. En Adán el juicio, pero en Cristo la justicia.
En Adán la condenación, pero en Cristo la gracia. Aquí está hablando de dos Adanes. El primer Adán, que es Adán, y el segundo Adán, que es Cristo. Esos no son personajes ficticios. Y mira el versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sí los contrastes? Las comparaciones también. Hay contrastes y hay comparaciones. El uno es terrenal, el otro es celestial. El uno es el primer Adán, el otro es el segundo Adán. El uno mata, el otro vivifica. El uno nos condenó, el otro nos vivifica. Nos da gracia. Muy bien. Veamos lo que dice la genealogía de Cristo. De aquí es extraordinario ese texto. Acompáñenme a Lucas capítulo 3. No vamos a leer toda la genealogía, pero les voy a leer los versículos del principio y del final. Capítulo 3, versículo 23. Aquí Lucas la está escribiendo al contrario, comenzando desde Cristo hacia atrás, ¿de acuerdo? Miren lo que dice el versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, y ahí sigue toda la genealogía. Ahora, por favor, vamos al último versículo, al 38. ¿Cómo culmina la genealogía? Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Sí ven que no es un personaje místico, fabuloso o cuentos de hadas? Es un personaje histórico, representante legal de la raza humana, al punto en que en la genealogía de Cristo, Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que era hijo de Adán en el sentido humano e hijo de Dios. Qué tremendo. Ese texto es muy claro para cualquier duda. Así de que, mis hermanos, todo creyente cristiano debe mirar como esa prueba final, creer en la historicidad de Adán y de Eva, porque se encuentran las palabras del mismo Señor Jesucristo, tal como las dijo en Mateo 19, versículos 4 y 5. Vamos allá. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿De quién estaba diciendo Cristo esto? Pues de Adán y Eva, de la creación. Él se va a Génesis capítulo 1, versículo 27, hablando acerca de la creación. Entonces el mismo Señor Jesucristo utiliza estos dos versículos. Estos versículos no solamente nos muestran que Adán y Eva fueron personas reales que vivieron en la historia, sino muestran también que Cristo aceptaba ampliamente esta veracidad del Antiguo Testamento de los dos primeros capítulos de la Biblia. Es decir, Mateo 19:4 está mencionando a Génesis 1 y Mateo 19:5 está basado en Génesis 2. Entonces tenemos mucha evidencia bíblica de por qué Adán y Eva fueron personajes históricos y no fábulas, como muchos, lamentablemente, inclusive teólogos, quieren o han querido afirmar. Pero dice el versículo 12 nuevamente que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. El pecado entró al mundo por Adán. Y siempre que aparece el pecado trae consigo a un estrecho compañero, que es la muerte. El pecado y la muerte son una pareja, siempre andan juntos. El pecado da a luz a la muerte, como lo dice Santiago 1:5. Eso es un maridaje especial, porque dice que el pecado trae la muerte espiritual y también a causa del pecado entró la muerte física. Recordemos que el Señor le dijo a Adán: no comas de ese fruto, porque del día que él comieres ciertamente morirás. ¿Y Adán comió y murió ese día? No. Vivió 900 y pico de años, pero murió espiritualmente ese día. Primero vino la muerte espiritual y como consecuencia de la muerte espiritual viene la muerte física, las enfermedades y todo lo que usted y yo experimentamos en este cuerpito de muerte.
y por el pecado la muerte. Ahora, esta frase queda completa cuando decimos lo siguiente: por Adán entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte entró al mundo. ¿Por cuánto? O sea, porque a causa de que todos estábamos ahí en Adán. Por eso dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres pecaron en Adán y todos los hombres murieron en Adán, mis hermanos. Miremos esta ilustración que encontré que nos parece interesante. Piensen, ahora que hubo toda esta sequedades de verano y todos los incendios forestales. Mire esta ilustración que encontré. Piensen en un gran incendio forestal. Puedes tomar un pequeño fósforo, encenderlo y lanzarlo a tierra, y como resultado de ese pequeño acto, todo el bosque puede ser arruinado. Porque cayó un fósforo, todo árbol del bosque puede caer también. Del mismo modo, por un pequeño acto de desobediencia de Adán, todo el bosque de la humanidad cayó y se arruinó. Es una bonita ilustración. Adán encendió ese fósforo y cada uno de nosotros se ha quemado. Y es asombroso lo que causa un solo hombre en el estado de desobediencia. Ahora, las palabras que dice todos los hombres, a la mitad del versículo de Romanos 12:2, que dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es porque, ya lo hemos expresado, estábamos representados federalmente en Adán. Él era el padre de la raza humana y todo lo que él hiciera nos iba a afectar. Se lo pongo de una manera más sencilla: el que es padre de familia. ¿Acaso lo que hacemos nosotros como padres en la casa y las madres no afecta a los hijos? ¿Para bien o para mal? ¿Cierto que sí? ¿Y acaso los hijos no nos viven reprochando muchas veces: ¿yo qué culpa tengo? ¿Yo no pedí que me trajeran a este mundo? ¿No les han dicho eso alguna vez? ¿Ve? Eso no es culpa mía. Ahora, yo soy así porque usted me trajo al mundo y así me hizo. Y es la tendencia del ser humano, porque está unido a ese hilo conductor de que en Adán todos pecamos, todos caímos porque estábamos representados en él. No nos vamos a extender más en ese punto, pero lo que sí quiero que observe es que entendamos que la peor cosa que le ha sucedido al ser humano no es lo que usted cree que nos ha pasado. No son sus enfermedades, o que se quedó sin trabajo, o que se quedó solterón o solterona. No, eso no es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Lo peor que le puede pasar a un ser humano sucedió cuando Adán comió el fruto prohibido hace miles de años. Pero de la misma manera, la mejor cosa que jamás nos ha sucedido a usted y a mí es que Cristo murió en la cruz hace cerca o más de 2000 años por usted y por mí. Entonces tenemos que tener ese contraste muy claro. En Adán todos pecan, pero también es cierto que en Adán todos fueron creados. Ahora, hablando en forma precisa, tenemos que reconocer que los únicos seres creados directos fueron Adán y Eva. Nosotros venimos por procreación, pero en un sentido, en el sentido de que somos representados en Adán, pues fuimos creados en Adán también, porque representaba a toda la raza humana. Adán actuó por mí como mi representante. Adán fue la cabeza de nuestra raza y él representó toda nuestra raza. Ahora, con el corazón que tenemos los seres humanos, muchos han objetado lo siguiente: ¿sabe, pastor? No me gusta esa doctrina de representación, eso no es justo. Yo no quiero ser representado por Adán. Pero en el momento en que rechaza la doctrina de la representación de Adán, está rechazando una de las más maravillosas doctrinas de la Biblia. Porque verás que no fue solamente Adán tu representante, sino también Cristo. Y si rechazas esa doctrina, automáticamente estás rechazando la otra. Porque si Adán no existió, entonces no podemos hablar de Cristo como el segundo Adán. ¿Sí? Si Adán no vivió, como dicen muchos, entonces Cristo tampoco. Porque Cristo vino a ser llamado el segundo Adán. Y uno diría, ¿por qué el Señor en su condescendencia se dejó llamar a sí mismo el segundo Adán? Porque Dios es condescendiente.
porque eran dos representantes legales. Fíjense que la Biblia no nos menciona a ningún otro representante legal aparte de Adán y de Cristo. A ninguno. Cristo humanado, me refiero, como hombre, al Cristo humanado que viene del cielo, pero se humanó, se encarnó. Eso tenemos que tenerlo muy claro porque ahí está la esencia de lo que es la consecuencia de la caída de Adán sobre nosotros, pero también la consecuencia de Cristo sobre nuestras vidas, si vamos a Él en arrepentimiento y fe. Ahora miremos Romanos 5, del 13 al 14. Pero antes de eso quiero especificar lo siguiente. Si ustedes observan, hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, Romanos 5:12 va unido en una unidad de pensamiento con el versículo 18. Mientras que lo que vemos de Romanos 13 hasta el 17 es un paréntesis. Porque aquí está hablando en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Únalo con el 18 y le dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida. ¿En qué consiste el paréntesis? El paréntesis está hablando de que entra a hablar de la ley, ¿sí se dan cuenta? Venía hablando de la condición de Adán y venía hablando de la condición del nuevo Adán que es Cristo. Pero del versículo 13 hasta el 17 nos da una explicación de cómo era la situación del pecado de la humanidad, tanto en la ley como sin la ley. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque antes, empieza diciendo ese paréntesis en el versículo 13, pues antes de la ley, ya había ¿qué? Pecado en el mundo. Pero explica que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué significa inculpar? Incriminar, acusar o reprochar. Ahora, esto no quiere decir de que no se castigara el pecado, porque el versículo claramente dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, es decir, a manera de la transgresión. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Verso 14, que no obstante reinó ¿qué? La muerte, desde Adán hasta Moisés. ¿Sí? Aquí entendemos entonces que el ser humano peca de dos maneras. Uno, por naturaleza propia, pecaminosa. Y dos, por transgresión de la ley. Adán pecó por transgredir un solo mandamiento. Eso nos trajo como consecuencia a nosotros una naturaleza pecaminosa que dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero como no había ley, pues no se podía inculpar. Pero eso no quiere decir que no se pagaran consecuencias. ¿Cuáles son? No obstante, reinó la muerte. Eso es lo que nos enseñan este par de versículos, o esta porción de hablar de la ley o de los tiempos del pecado, antes de la ley y después de la ley. Entonces, antes de la ley había maldad, había pecado, pero no se inculpaba porque no había ley. Pero después de la ley se inculpa por transgresión. O sea que usted y yo pecamos de ambas maneras. Por esa razón, no es cierto que lo que dice la sociedad, de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, el hombre nace malo. Puede ser el bebé más hermoso del mundo, pero nace con naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Por eso tenemos que acogernos a la palabra de Dios, educar a nuestros hijos en el amor y en el temor de Dios, corregirlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios, a fin de que ellos cuando crezcan no pequen por transgresión. ¿Sí? Enseñarles el temor de Dios. Entonces, aquí vamos a hacer unos contrastes rápidos. Adán es una figura o tipo de Cristo, por supuesto, porque se habla del primer Adán y del segundo Adán. No se habla de que es una figura de Cristo en el sentido de que Él pecó, porque Cristo no pecó, pero en el sentido de que sí fue llamado el primer Adán, el representante legal de la raza humana. Y vemos que Adán es un tipo de Cristo porque en 1 Corintios 15:45 a Cristo se le llama Adán o el postrer Adán o el segundo hombre, ¿sí se dan cuenta? Y Cristo es llamado también el segundo hombre en contraste con el primer hombre en 1 Corintios 15:47. Ahora, si comparamos estos dos hombres, vamos a encontrar similitudes y diferencias entre ellos. Les voy a mencionar unas pocas.
La Biblia habla del primer Adán, el primer hombre Adán, en 1 Corintios 15:45, y de Jesucristo en ese mismo versículo habla del postrer Adán. Luego dice en 1 Corintios 15:45 y en Génesis 2:7 que Adán fue hecho un alma viviente al cual le fue dado vida. Y en 1 Corintios 15:45 también dice que en Cristo es espíritu vivificante. Adán nos llevó a la muerte, pero Cristo da vida. A Adán le fue dada la vida y fue a Adán un alma viviente, pero Cristo es el dador de la vida. Otra comparación, dice 1 Corintios 15:46 que lo que es terrenal o animal es natural, lo que sale de la tierra, mientras que lo que viene del cielo es espiritual. Eso está en 1 Corintios 15:46. Hablando del origen de la tierra, 1 Corintios 15:47, y de Cristo como origen del cielo, o sea, venido del cielo, no que fue creado, pero viene del cielo. El origen de la venida del segundo Adán es celestial. 1 Corintios 15:47. El hombre refleja a Adán, 1 Corintios 15:49. El hombre salvo puede y debe reflejar a Cristo. Ahí tenemos 1 Corintios 15:49, Colosenses 3:10, Efesios 4:24, Romanos 8:29, etcétera, etcétera. 1 Corintios 15:22, muertos en Adán. 1 Corintios 15:22, vivificados en Cristo. Adán es la cabeza de la vieja creación. Jesucristo es la cabeza de la nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Adán fue un hombre representativo, como estamos en Romanos 5, y actuó en nombre de toda raza humana. Jesucristo fue un hombre representativo y él actuó a favor de la raza humana, pero en esencia de su pueblo escogido. Adán realizó un acto que tuvo tremendas consecuencias, Cristo realizó un acto que tuvo consecuencias aún mayores y por supuesto mejores. El acto de Adán fue un acto pecaminoso, el acto de Cristo fue un acto justo, satisfizo la justicia del Padre. El acto de Adán fue un acto de desobediencia al comer el fruto prohibido, el acto de Cristo fue un acto de obediencia al morir en la cruz. Y los resultados de lo que produjo Adán es muerte, Romanos 5, versículos 12, 14 y 15, juicio, Romanos 5, 16 y 18, y condenación, Romanos 5, 16 y 18. Y esto es lo que produjo el acto de Cristo. Vida, Romanos 5, 17, 18 y 21. El don gratuito, Romanos 5, 15, 16, 17 y 18. Gracia, Romanos 5, 15, 17, 20 y 21. Justificación, Romanos 5, 16, 18 y 19. Justicia, Romanos 5, 17, 19 y 21. Y reinar, Romanos 5, 17. Y comparémoslo con el 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hermanos, ya para finalizar, notemos que esa palabra mucho más en todos estos versículos y esa expresión mucho más se encuentra más de 4 o 5 veces en esta porción de Romanos 5, o todo el capítulo 5. La encontramos en el 15, en el 17, en el 20, en el versículo 9, la palabra mucho más. En Cristo siempre hay mucho más. Lo que el mundo le ofrece no es nada comparado con lo que Cristo ofrece. Lo que Cristo ofrece es mucho más, más allá hasta de nuestra comprensión humana. Y note la expresión, el don, la salvación, la justificación es un don gratuito. Pero saben, hermanos, ese don no es barato, ni es algo así como superficial. No, eso fue adquirido con un costo infinito. El apóstol Pedro lo expresa por la sangre preciosa, no con cosas corruptibles hechas de mano humana, sino con la sangre de Cristo Jesús. En el versículo 16 dice que hay un contraste. Dice que hay un pecado para condenación, pero que hay muchas transgresiones para justificación. Es decir, Adán fue condenado por un solo pecado, uno solo. Y usted y yo, ¿de cuántos pecados hemos sido justificados? ¿De cuántos pecados hemos sido condenados? ¿De cuántos pecados hemos sido justificados? De cuántos pecados hemos sido justificados. Y usted y yo, ¿de cuántos pecados hemos sido condenados? De cuántos pecados hemos sido justificados. De cuántos pecados hemos sido justificados.
¿Sí notan? Adán por un solo pecado trajo condenación. Y ahora usted y yo somos justificados por ¿cuántos pecados? Creo que no alcanzaremos a llenar los libros, no alcanzarían todos los cuadernos de las grandes librerías para escribir y reconocer todos y cada uno de nuestros pecados, de lo que hemos pensado, de lo que hemos deseado, de lo que hemos hablado, de lo que hemos hecho, en fin, de cientos de miles de maneras pecamos. Por eso dice que en Cristo todo es mucho más, la justificación es más valiosa, porque no nos están justificando de un solo pecado, sino se nos está justificando de cientos de miles de pecados que todos los días y durante muchos años hemos ofendido y transgredido la ley de Dios con nuestra manera de ser, de pensar, de hablar y de sentir. Este remedio exigió muchas ofensas y exigió que todas esas ofensas fueran puestas sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vuelvo y repito, hermanos, una sola ofensa de Adán trajo juicio y condenación sobre la humanidad, pero lo que Cristo hizo es mucho más grande, porque Él proveyó un camino para que muchas, cientos de miles de ofensas pudieran ser borradas de nuestra vida. Y el verso 17 dice abundancia. Esta palabra abundancia está relacionada con lo que abundó en el versículo 15, leámoslo así. El 17 dice: los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y en el versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El verso 18 podemos ya decir, el paréntesis culmina, y aquí nuevamente entra a hablar de esta representación legal y federal. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en la sangre de Cristo hay poder para salvar a toda la humanidad, claro, 1000 veces. Pero esa es la voluntad del Señor, es el propósito de Dios, o salvar a un pueblo escogido. Romanos 5:19, fueron constituidos. ¿Qué es ser constituido? Es llegar a ser, es ser hecho. O sea que todos los que están en Adán son hechos pecadores o constituidos pecadores, y todos los que están en Cristo son constituidos justos. Por nuestro nacimiento físico estamos en Adán, pero por el nacimiento espiritual estamos en Cristo. La obediencia de uno, esto se refiere a su vida de obediencia general, pero lo más importante es lo que hablábamos, de que la obediencia final o absoluta o digámoslo, la contundente obediencia, no es que el Señor hubiera obedecido toda la ley, pues sabíamos que Él no podía pecar, porque Él es Dios. Aunque dice que fue tentado en todo, pues no, nunca falló en nada porque Él es Dios. Pero eso no es lo que nos salva a nosotros. Lo que Cristo hizo al obedecer la ley, simplemente era mostrar que era el único apto para morir por nosotros. Pero la salvación no nos la dio la obediencia de Cristo a la ley. Nos lo dio la obediencia de Cristo a ir a la muerte y muerte de cruz. O sea, al Cristo resucitado. Es Él quien nos salvó. De hecho, recuerden lo que Cristo le dice a Pedro. Primero me negarás 3 veces, ¿cierto? O sea que ahí Pedro todavía no había sido un receptor de la salvación. ¿Cuándo lo fue? En el Pentecostés. Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo y luego el Señor se les aparece en la resurrección y le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, Pedro, me amas. Lo llevó a una genuina y absoluta conversión. ¿Pero cuándo? Cuando resucitó el Señor. Entonces vuelvo y repito, por supuesto que la vida de Cristo fue ejemplar, porque nunca cometió ningún pecado. Él vino a cumplir la ley, ¿no? Él dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque al cumplirla daba a entender que era el único que lo podía hacer. Ningún ser humano podía cumplir la ley. Entonces lo que el Señor estaba mostrando era
que teníamos que ir a Él porque Él era el único que había cumplido la ley, pero nuestra salvación se llevó a cabo en la resurrección de Cristo. Lo leímos claramente en Filipenses. ¿Recuerdan la cita? Que dice que si me dice la cita, a ver. (2:8) creo que es. Volvamos a leer, hermanos. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, fue obediente en todo el proceso, en el cumplimiento de la ley, en todo. Pero ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y finalizamos con los versículos 20 y 21, que es como ese pensamiento que nos debe llevar a ser tan humildes delante del Señor y de comprender que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y es una palabra que mucha gente no comprende. ¿Cómo así que la ley se introdujo para que el pecado abundase? Pues usted tiene que mirarla al contexto de lo que dice que antes de la ley había pecado, pero no había conciencia del pecado como lo hubo después de la ley. Entonces, cuando dice que la ley se introdujo para que abundase el pecado, no es que la ley automáticamente produjera más pecado. Lo que dice es que al confrontarnos con la ley de Dios, nos damos cuenta cuán terribles pecadores somos. Eso es distinto. Entonces, la ley nos muestra cuán abundante es nuestro pecado, abundantísimo, al punto que requiere que sobreabunde la gracia de Cristo Jesús en nosotros, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, querido hermano, usted se preguntará, pero pastor, ¿y por qué seguimos pecando? Sí, lamentablemente sí. Pero una cosa es que el pecado reine sobre su vida, que la muerte pecaminosa reine sobre su vida, y otra cosa es que reine la gracia de Cristo sobre su vida, la cual lo va a llevar a pecar menos. No para que usted peque deliberadamente, pero cuando pecamos, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Cuando usted experimente en su vida que el pecado quiere gobernar su vida, tiene que postrarse de rodillas en su corazón y decirle: Señor, que tu gracia reine sobre mi vida, que tu gracia me sostenga para no pecar contra ti, que tu gracia me sustente para no ofenderte, que tu gracia sobreabunde sobre mi vida para que el pecado no se enseñoree de mí. Esa es la oración de todo creyente todos los días de nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Oremos.